No dudo en decirle que creo que Gorbachov será recompensado por haber sido el hombre que impulsó un cambio tan importante que el mundo es un lugar mucho más seguro. No creo que pueda nombrar a nadie de esa época. No había nadie más que se hubiese atrevido a hacer lo que hizo Gorbachov. Comenzó siendo un maestro del acuerdo mutuo, pero después, en lugar de ser un maestro, pasó a ser una víctima de los acuerdos. Es posible que destruyera el imperio del mal, quería hacerlo. No creo que fuese su intención, pero fue lo que hizo. El fin de la URSS. Mikhail Gorbachov nació en 1931 en una pequeña aldea llamada Privolne, del sur de Rusia. En apariencia, sus orígenes campesinos le proporcionarían unas impecables credenciales a la hora de convertirse en líder soviético. Una niñez rural, modesta, típica de millones de rusos. Su abuelo materno, un veterano comunista, fue el presidente de la primera granja colectiva de la aldea, y Misha, como entonces se le llamaba, pasó sus primeros años con sus abuelos. Sus profesores de escuela lo recordaban como un alumno inteligente y seguro de sí mismo, que casi siempre sacaba 5, la nota máxima en el sistema educativo ruso. Cuando no estaba en la escuela iba al campo con los adultos e incluso recibió un premio por ello. Pero la realidad era mucho más dura. On the whole length of the gigantic 1,800-mile front, the Red Army went into action against Nazi aggression. Misha tenía 10 años cuando estalló la Segunda Guerra Mundial y 11 cuando su región natal fue invadida por el ejército alemán. Su familia estuvo a punto de morir de hambre antes de que acabase la guerra. Pero aquel no sería el único trauma. Años antes, sus abuelos por las 2 ramas de la familia habían sido arrestados durante las purgas de Stalin, un hecho que él mantuvo en silencio durante años. Puedo decir con total seguridad que él no aceptaba a Stalin. Era de esta región, y en esta región, bajo Stalin, alrededor del 80% de los habitantes fueron arrestados o encarcelados. En 1950, Gorbachov ganó una beca para estudiar en la universidad más prestigiosa del país, Moscú. Era una oportunidad única para un chico de una aldea del sur de Rusia. En la Facultad de Derecho no destacó nada más que por ser un alumno concienzudo y un entusiasta joven comunista que seguía la línea del partido, aunque a veces destacaba un poco, como la ocasión en la que defendió a un compañero judío al que estaban acosando en una reunión local del partido. Todo el mundo se calló. Gorbachov se levantó para hablar. Fue una de esas raras ocasiones en las que su irritación estalló y se convirtió en ira. Gorbachov se dirigió a aquel tipo y le dijo: «Eres un animal rastrero». Después de aquella intervención de Gorbachov, nadie más dijo una sola palabra en contra de mí. Pero el hecho que ensombreció todo lo demás durante sus años universitarios fue la muerte de Joseph Stalin. En su momento, para Gorbachov, como para muchos otros, supuso una tragedia nacional, pero también liberó al país del régimen de terror que atenazaba a la Unión Soviética desde hacía décadas. Moscú fue también el lugar donde conocería a su futura mujer, Raisa, que estudiaba en la Facultad de Filosofía. Nos conocimos en un baile. Sus amigos habían salido a bailar y habían visto a una chica que a ellos les pareció muy atractiva. Él decidió ir a ver de quién se trataba. Y era yo. Me invitó a bailar. Nuestros bailes preferidos eran el vals y el tango. Y así nos conocimos.
Al terminar la carrera, Gorbachov decidió no ejercer la abogacía en Moscú y llevó a su joven esposa a su región natal. Stavropol era como todos los lugares atrasados y provinciales soviéticos, pasado de moda y no tenía contacto con la capital. Pocos conocían los experimentos reformistas puestos en marcha por Khrushchev, el nuevo líder del Kremlin. Pero era un buen lugar para hacer carrera en el partido y Gorbachov no perdió el tiempo. En 1970 era uno de los secretarios regionales del partido más jóvenes del país. Le encantaba ser el secretario del partido en Stavropol, porque podía solucionar problemas, podía ir a una granja colectiva, reunir al presidente de la granja o a los campesinos que creasen el problema y solucionarlo. Llegaba a un sitio y decía, necesitáis un puente, y se ocupaba de que lo construyesen. Yo creo que aquello le gustaba porque realizaba la clase de trabajo que solía hacer el jefe del distrito en la India británica. Tenía un enorme poder, no lo habían elegido, y en aquellas circunstancias quien tenía ideas podía realizarlas. Podía hacer toda clase de cosas constructivas, y eso era lo que hacía. Un jefe de partido local de la Unión Soviética no solo tenía poder. Los Gorbachov disfrutaban ahora de una vida de gratificaciones y privilegios. Pero Raisa llegó a presenciar parte de los apuros que debían soportar los rusos corrientes, ya que un trabajo de doctorado sobre la vida rural la llevó a las aldeas más remotas. Había pocas carreteras en condiciones. A menudo la única forma de ir de una granja a otra era a pie, con botas de goma. Y cuando la bota se quedaba atascada en el barro, había que sacarla de allí antes de poder dar el siguiente paso. Buscando información de esa forma, debí conocer a miles de personas. Aquella fue mi sociología con rostro humano, por así decirlo. Como el socialismo con rostro humano. Socialismo con rostro humano fue el eslogan de la primavera de Praga en Checoslovaquia, como un amigo universitario checo le contó a Gorbachov cuando fue a visitarlo en 1967. Por entonces yo encabezaba un grupo de investigación política en Praga que estudiaba reformas políticas. Le expliqué algunas de mis ideas y me pareció que entendía muy bien aquello de lo que le hablaba. Pero me dijo que, aunque en Checoslovaquia podría funcionar, en la Unión Soviética no. Aún así yo estaba seguro de que si gente como él alcanzaba la cima, todo cambiaría. Pero en Checoslovaquia se tomaron medidas enérgicas. Intervinieron los tanques soviéticos aplastando la revolución. Gorbachov visitó Praga poco después, formando parte de una delegación del Partido Comunista Soviético. En aquel momento defendió la acción de su país. Años después confesaría que le había preocupado la forma en que el liderato de Brezhnev en la URSS había puesto punto final al experimento reformista de Checoslovaquia. De vuelta en su país, el jefe de la KGB soviético, Yuri Andropov, solía ir de vacaciones a las instalaciones de montaña próximas a Stavropol. Los paseos por el campo le dieron la oportunidad de conocer bien al joven secretario del partido y a su esposa. Gorbachov ya tenía un protector. Mantenían una buena relación personal con Andropov. Eso es verdad, porque Andropov, en cierto modo y en algunos aspectos, era distinto al resto de los burócratas del partido que venían de Moscú. Cuando algunos años después supe que habían invitado a Gorbachov a ir a Moscú, me pareció que era una buena elección, porque tenía la impresión de que era un hombre muy inteligente. Gorbachov llegó a Moscú en el momento oportuno. La vieja guardia empezaba a extinguirse. Primero, el anciano líder del Kremlin, Leonidas Brezhnev, y pronto seguido por Andropov. Aquellos años, la muerte pasó factura a un régimen estancado. Las tropas soviéticas estaban atrapadas en una guerra que no podrían ganar en Afganistán. A pesar de su poderío militar, el imperio parecía correr peligro de derrumbe. El control comunista de la Europa del Este empezaba a ser puesto en tela de juicio por el movimiento Solidaridad surgido en Polonia.
Los aliados de la OTAN, con el presidente Reagan a la cabeza, amenazaban con un aumento de sus armas nucleares. Con una economía desastrosa, Rusia ya no podía siquiera alimentar a su propio pueblo. La Unión Soviética se tambaleaba. Pero la prometedora estrella de la siguiente generación se iba posicionando en silencio para el futuro. Gorbachov visitó Canadá para ver al hombre que se convertiría en el arquitecto de la perestroika. Yo ya presentía que en la Unión Soviética iba a pasar algo antes o después. Y siempre y cuando no lo matasen antes, Gorbachov acabaría ocupando los niveles más altos del poder. Era importante permitir que la gente viese cómo era. Recuerdo que el primer ministro canadiense llegó a decirme: «Se porta usted como si él fuese el número uno del Kremlin». Y yo le dije: «Eso es porque un día lo será». No tardó mucho tiempo en despertar el interés de otros gobiernos occidentales que ya tanteaban en busca de una forma de facilitar unas relaciones muy tensas con el Kremlin. Una de las cosas que habíamos decidido hacer era intentar detectar el posible liderazgo emergente soviético tras la desaparición de Andropov, para invitar a sus miembros a que viesen cómo vivía el resto del mundo. E identificamos a Gorbachov como el hombre al que preferiríamos. No lo considerábamos un ganador, sino uno de los que siempre se mantienen en primera fila. Tuvimos suerte al hacerlo. El resultado fue una visita de una semana a Gran Bretaña en diciembre de 1984. Oficialmente, él era el jefe de una delegación parlamentaria, pero la primera ministra británica lo examinó a fondo y lo rondó con todo cuidado. La dama de hierro, como la llamaban los rusos por sus opiniones anticomunistas, se quedó encantada. Me gusta el señor Gorbachov. Podemos hacer negocios juntos. Los dos creemos en nuestros propios sistemas políticos. Él cree firmemente en el suyo y yo en el mío. Jamás nos cambiaríamos el uno por el otro. Su planteamiento era innovador y ofrecía una posibilidad de cambio. Y Margaret Thatcher le dijo: «No lo miro a través de cristales de color de rosa. Su sistema, nuestros sistemas son muy diferentes. Pero debemos vivir en el mismo planeta, así que vamos a ver si podemos». Y todas las ideas preconcebidas empezaron a cambiar. Cuando Gorbachov se fue de Londres, o al menos al día siguiente, cuando terminó de hablar conmigo, me dijo: «El hielo empieza a moverse». Una frase sorprendente. Y tenía razón. La primavera siguiente comenzó el verdadero deshielo. En Moscú, el último frágil líder de la era Brezhnev falleció. Esa misma noche, Gorbachov y su esposa salieron a pasear para esquivar los sistemas de escucha de la KGB. Su charla sugiere que él ya tenía una idea de cómo iba a ser el futuro y de la responsabilidad que le iba a corresponder. Mikhail Sergeyevich reflexionaba sobre muchas cosas. Dijo que era muy probable que lo nombrasen jefe del Partido Comunista. En otras palabras, que sería el próximo líder soviético. Y después dijo: «Todos sabemos muy bien que en Rusia, si se quiere hacer algo, hay que empezar desde arriba y seguir hacia abajo». Y entonces dijo, aquella noche de marzo: «No podemos seguir viviendo así por más tiempo». El Kremlin, el día del funeral de Chernienka. La tercera vez en 3 años que se enterraba a un secretario general. En esta ocasión, la fila de dignatarios extranjeros era más larga que nunca, y entre ellos, altos funcionarios norteamericanos. Enseguida vi a un hombre de inmensa energía. Se había celebrado el largo funeral con el desfile. Después había recibido a todas las delegaciones en una recepción formal. A continuación, a lo largo del día, se reunió individualmente con los representantes de cada país. Y a las 8:30 de la tarde, más o menos, seguía fresco, con toda su energía. Eso demuestra que era un hombre con mucho aguante. Incluso el KGB y los seguidores de la línea más dura del partido lo miraban con buenos ojos. Esperaban que fuese un líder mucho más joven, que rejuveneciera el viejo sistema, pero mantuviese el control sobre la sociedad soviética.
Sin embargo, desde el principio el estilo del nuevo líder soviético fue diferente. En lugar de pronunciar pesados discursos, discutía animadamente con las multitudes. Sus primeros planes de reforma fueron precavidos, pero pronto empezó a abogar por una reestructuración completa, la perestroika, y a pedirle al público ideas sobre cómo realizarla. En poco tiempo surgió un segundo tema, la glasnost o apertura. Comenzó en la prensa con unos artículos deliberadamente críticos que seguían las instrucciones específicas del Kremlin. Los periódicos salían a diario y cada día iban retirando información capa tras capa. Era como pelar una cebolla. Al final resultó que la cebolla parecía una cosa por fuera, pero era totalmente diferente por dentro. Por fuera no era amarga, pero por dentro sí. Y cuando la sociedad comenzó a analizarse a sí misma a través de la glasnost, se hundió. Pronto los disidentes en el exilio, como el físico Andrei Sakharov, fueron liberados en un alarde de publicidad. El arte y la literatura también se vieron libres de la censura. Los talleres de teatro experimental salieron a la calle. Nadie se libraba de la sátira, ni siquiera el secretario general. Pero para el mundo externo, el cambio más importante tuvo lugar en política exterior. En 1988, durante un discurso ante las Naciones Unidas, Gorbachov expuso sus nuevas ideas y situó lo que él llamó valores universales por delante de las batallas ideológicas que dividen al mundo y que ahora estaban minando sus planes para la perestroika. Однако гарантией того, что общий процесс перестройки будет неуклонно идти вперед и набирать силу, является глубокая демократическая реформа всей системы власти и управления. Y nombró un nuevo ministro de Exteriores, un georgiano, poco versado en temas mundiales, pero que compartía su filosofía. Desde el principio del tiempo que pasamos juntos, tuvimos que decidir cuáles eran nuestras prioridades, tanto en política interior como exterior. En una época de hostilidades entre el este y el oeste, y sobre todo en nuestros primeros tratos con la administración Reagan, vimos que al situar los intereses nacionales y globales uno al lado del otro, era necesario dar prioridad a los intereses del mundo. Había que comenzar por el control de las armas y por una primera cumbre en Ginebra con los norteamericanos. Mientras el resto del mundo observaba, los líderes soviético y norteamericano tenían la oportunidad de hablar directamente. Cuando llegó la escolta de Gorbachov, el presidente Reagan salió a recibirlo sin abrigo, y eso que hacía mucho frío en Ginebra. Quería dar una imagen de naturalidad. Saludó a Gorbachov, que iba cubierto con su fedora, y lo acompañó adentro sin presentárselo a nadie. Su idea era convertir aquello en una reunión personal entre los dos. Según el programa, dicha reunión debía durar 15 o 10 minutos. Y recuerdo que después de 3/4 de hora, el hombre encargado de que se cumpliera el programa vino y me dijo: ¿no cree que debería interrumpirlos? Y yo le dije: si lo hace, es que no es lo bastante inteligente como para ocupar el puesto que ocupa. Pero tras el oropel de los banquetes, ambos bandos permanecieron hostiles. Los norteamericanos no estaban muy seguros de cómo interpretar la ofensiva cautivadora del nuevo jefe de un país cuyo presidente había llamado en una ocasión el imperio del mal. Parecía una treta propagandística para suavizar las sospechas de Occidente. Incluso la estilosa primera dama soviética parecía formar parte del mensaje. Yo no tenía un asesor de imagen al que recurrir. Ahora sé que se suele recurrir a los psicólogos y a asesores de imagen para prepararse para una cosa así. Gorbachov y yo no teníamos nada de eso. Jamás tuvimos asesor de imagen. Éramos como se nos veía.
Para mí, él es el líder extranjero más impresionante que he conocido. Era como un camaleón en aquellas reuniones. Recuerdo que en la primera reunión con Reagan hacía muchos gestos con las manos, gestos muy bruscos. Apretaba mucho los puños, señalaba con los dedos y luego juntaba las palmas y hacía toda clase de gestos como estos, como los que hacemos con los niños, y luego se quedaba con las manos así delante de él. Se veía que estaba como enfadado, y a mí me asombraba lo físico que era a la hora de presentar su caso. Aquella primera cumbre no supuso un gran progreso, pero derrumbó barreras. De manera que cuando al año siguiente los dos líderes llegaron a Reykjavik para celebrar su segunda cumbre, parecía que todo estaba listo para lograr un gran avance. Tenían la esperanza de que aquel remoto escenario les permitiría trabajar sin que el mundo estuviese pendiente de ellos. Gorbachov llevó consigo una propuesta increíble: desechar todas las armas nucleares. Reagan estaba intrigado. Los dos deseaban seguir hablando, pero durante el curso de las negociaciones, Reagan se negó a renunciar a su proyecto Guerra de las Galaxias y a su escudo defensivo nuclear. Gorbachov retiró su oferta. Decepcionadas, ambas partes admitieron que la cumbre que parecía tan prometedora había terminado en fracaso, pero Reykjavik fue la base firme sobre la que asentaron acuerdos armamentísticos posteriores. Cuando Gorbachov estuvo aquí en Stanford después de dejar su cargo, estuvimos charlando en mi casa y yo le dije: cuando usted ocupó su cargo y yo ocupé el mío, la Guerra Fría no podía ser más fría. Pero cuando abandonamos nuestros cargos, la Guerra Fría prácticamente había terminado. ¿Cuál fue el momento decisivo? No lo dudó un segundo, me dijo Reykjavik. Le pregunté, ¿por qué? Me contestó, porque por primera vez nos sentamos a hablar durante mucho tiempo, los dos líderes, y mantuvimos una conversación sincera sobre temas realmente importantes. Las cumbres posteriores rebajaron drásticamente el arsenal de armas nucleares y pusieron fin a conflictos regionales. Las relaciones entre las superpotencias vivían una revolución. En el extranjero, Gorbachov ya no era el zar del imperio del mal. Era el hombre del momento. Pero en casa, el viejo sistema empezaba a desmoronarse. El accidente nuclear de Chernóbil en 1986 no provocó demasiado pánico al principio, hasta que los ciudadanos se enteraron de los peligros de la radiación por los medios de comunicación occidentales. Eso hizo comprender a Gorbachov la magnitud de su tarea: salvar un sistema antes de que se derrumbase por completo. Se cometieron algunos errores, como una campaña antialcohol que enfureció a los rusos. La perestroika no iba a ninguna parte. El caos aumentaba. Nadie estaba seguro de si aquello era corrupción, ineficacia o sabotaje por parte de los que se oponían a la reforma. Los desesperados rusos estaban cada vez más enfadados. Para un ruso de a pie que hacía cola, incluso en el 88, nada había cambiado aún, y menos en lo referente a los alimentos. La escasez era tan terrible como siempre. La distribución era tan mala como siempre. A Moscú llegaban cargamentos de fruta y verdura estropeadas incluso antes de ponerse a la venta. Lo único que era distinto era que la gente empezaba a quejarse y que sentía que podía quejarse sin miedo a acabar en la cárcel. Pero una parte del problema era el propio Gorbachov, que seguía siendo un comunista convencido. Había puesto en marcha la reforma, pero quería que sus ideas fuesen aceptadas dentro del sistema ya existente. Seguía predicando el mensaje de la perestroika, pero ante multitudes amigas reunidas especialmente para la ocasión.
La idea de una reforma prudente se vio superada con rapidez. Cuando los economistas aconsejaron acabar con la prohibición impuesta durante 70 años de la propiedad privada, Gorbachov se negó a escucharlos. En una ocasión, cuando le presenté el plan de los 500 días y le dije que la privatización era una parte muy importante de aquel plan, me dijo: ¿está dispuesto a decir semejante cosa en la televisión ante toda la nación? Yo le dije sí. Se puso nervioso y me dijo: ¿usted está dispuesto a hacerlo porque no es capaz de imaginar cuál será la reacción? Entonces comprendí que aquello no era su idea personal, fuese buena o mala. Sencillamente es que tenía miedo. Temía al pueblo. Pensaba que el pueblo no lo admitiría. Y no solo el pueblo. El líder soviético llevaba a cabo un difícil número de equilibrista. Para imponer las reformas a los reacios burócratas, se apoyaba en su imagen de líder absoluto del partido, pero sabía que todo tenía un límite. De lo contrario, ellos podrían ponerse en su contra y alejarlo del Kremlin. Se veía continuamente perjudicado por los miembros conservadores del Comité Central, que siempre estaban en mayoría. Lo que les preocupaba era quedarse sin trabajo, sin privilegios. Y lo mismo ocurría con la mayoría de los burócratas. Y él, con razón o sin ella, decidió que si quería reformar la economía, debería comenzar reformando el partido y el aparato del partido. En 1988 los conservadores salieron a la palestra. Desafiantes, pidieron el regreso al comunismo ortodoxo. Gorbachov respondió creando un nuevo Congreso soviético. No era un cuerpo totalmente democrático. 100 de sus escaños estaban reservados al líder del partido y a otros comunistas importantes. Los demás debían ser elegidos directamente. Pero la criatura destinada a forzar el cambio político entre los comunistas reacios cobró vida propia. Desde su sesión de apertura proporcionó un foro público desde el que atacar al secretario general. En cuanto comprendieron que se podía hablar abiertamente y expresar su desacuerdo, aunque fuese el desacuerdo de los conservadores, en cierto modo estaban aprendiendo a utilizar las herramientas de la democracia para alcanzar objetivos que eran contrarios al proyecto democrático de Gorbachov. No solo eran los conservadores. Los demócratas radicales también utilizaban el Congreso como su lugar de concentración. Aunque su líder, Andrei Sakharov, había regresado del exilio gracias a él, Gorbachov era acusado de intimidar al veterano defensor de los derechos humanos cada vez que éste intentaba dirigirse al Congreso. Y un nuevo rival estaba emergiendo, Boris Yeltsin. El que había sido jefe del Partido Comunista de Moscú ya había caído ante Gorbachov una vez expulsado del Politburó. Ahora, recuperado como miembro del Congreso directamente elegido, usurpaba rápidamente la popularidad de Gorbachov. Recuerdo que fui a un barrio de Moscú, uno de esos que están llenos de edificios altos, de lo más inhóspito. La gente de allí estaba orgullosa de su guardería, que era estupenda. Estábamos en pleno apogeo del poder de Gorbachov, pero al preguntarles cómo la han conseguido, contestaron: «Oh, ha sido gracias a Yeltsin. ¿Sabe? Yeltsin viaja en metro. Yeltsin nos consiguió esta guardería. Así que para nosotros ha sido gracias a Yeltsin. Gorbachov, a Gorbachov ni lo vemos». En el extranjero, la perestroika empezaba a tener consecuencias. Durante las celebraciones del 40 aniversario de la Alemania del Este, Gorbachov acompañó al líder comunista Erich Honecker. En realidad, oculta tras los desfiles reglamentarios, la Alemania del Este estaba a punto de desintegrarse. Miles de personas cruzaban la frontera en tropel buscando refugio en la Alemania federal sin que nadie las detuviese. Moscú no intervino. Semanas después, el muro de Berlín se derrumbó, arrastrando con él 40 años de dominación militar soviética en la Europa del Este. El telón de acero había caído.
Pensamos que ofreciendo la libertad de elección a los países de la Europa del Este, estábamos promocionando la democracia, haciendo lo mismo que hacíamos en nuestro país. No podíamos introducir la glasnost en Moscú y negar el mismo derecho a los países de la Europa del Este. Pero estoy seguro de que Gorbachov nunca imaginó que la gente, al tener libertad de elección, al poder ejercer su voluntad, derrocaría a los comunistas. Eso no se lo esperaba. Mientras Europa del Este seguía sumida en el caos, los líderes de las dos superpotencias tuvieron la primera oportunidad de comparar notas. Bush pensó que la isla de Malta constituiría un entorno romántico y adecuado para su primera cumbre con el líder del Kremlin. Recuerdo que a Gorbachov le tenía algo de miedo al mar. Teníamos que vernos en el crucero Slava, y yo estaba a bordo del Belknap, nuestro navío. La verdad es que el mar estaba muy picado y nuestros marinos estaban muy preocupados cuando salí del Gorky. Yo dije, bueno, me voy a casa al Belknap. Y llegamos bamboleándonos como un corcho en medio de las enormes olas y nos resultó muy difícil subir a bordo. El caso es que yo dije, tenemos una gran comida preparada en el Belknap y al día siguiente nos veremos en el Slava. Pero él no quiso salir al mar. Yo después me metía con él por eso y le decía, vamos, Mikhail, que no era para tanto. A pesar de su respeto al mar, el líder soviético parecía tan seguro de sí mismo como siempre. Pero Bush sabía que debía andar con 4 ojos. Cuando cayó el muro de Berlín, en la prensa se dijo, el presidente Bush no ha mostrado sus sentimientos al respecto. Debería expresar la alegría que todos sentimos por la caída del muro de Berlín. Esa habría sido la estupidez más grande que podría haber cometido un presidente, porque sería como meterle el dedo en el ojo al ejército soviético y a los nacionalistas, a los que Gorbachov estaba intentando contener. Y no lo hice, pero le dejé muy claro a Gorbachov por qué motivo no lo hacía, y sinceramente creo que lo agradeció. Derribado el muro de Berlín, solo era cuestión de tiempo que las tropas soviéticas salieran de Alemania del Este. Más difícil fue alcanzar un acuerdo en materia de seguridad, ahora que el Pacto de Varsovia se había disuelto. El avance llegó a finales de 1990. A los soldados que regresaban a Rusia se les prometieron nuevos alojamientos, pagados por la Alemania Federal. Gorbachov aceptó que la Alemania unificada permaneciese en la OTAN. Mientras la bandera de Alemania del Este descendía, las celebraciones marcaron la reunificación de Alemania. Pero lo que en Berlín era motivo de alegría, en Moscú era como aplicar sal a una herida abierta para aquellos que creían que el líder del Kremlin estaba disolviendo deliberadamente el imperio soviético. Habían perdido Europa del Este. ¿Qué sería lo siguiente? Lituania estaba impaciente por seguir las huellas de la Europa del Este. Los 3 estados bálticos habían sido ocupados por la Unión Soviética desde la Segunda Guerra Mundial. Con la esperanza de aplastar la amenaza de la rebelión interna antes de que fuese a más, Gorbachov voló a Lituania para dejar claro que ahí era donde establecía su límite. Pero sus intentos de persuasión para que se quedasen dentro de la Unión Soviética fueron en balde. Поручил? Я сам лично. Лично сам. Вы ведь написали не больше права полное. Это значит что? Вы из Советского Союза собрались выходить? Ну так это когда рано или поздно. Не-не-не, вы собрались выходить, да? Рано или поздно. И вы все обдумали. Recuerdo que intentó utilizar argumentos de sentido común. Sostenía que económicamente era mejor seguir unidos, ser un mercado más grande, etc. Que en general era mejor pertenecer a un país grande. Pero no escucharon ese tipo de argumentos porque decían, estamos dispuestos a ser pobres pero libres. Estamos dispuestos a morir de hambre si somos libres. Era algo impulsivo. Y no solo los países del Báltico. En toda la Unión los movimientos nacionalistas se multiplicaban y las repúblicas soviéticas comenzaron a preguntarse si no les iría mejor sin Moscú.
3 meses después de su visita, Lituania desafió a Gorbachov y cortó sus cadenas. Con una emotiva votación realizada en su parlamento, se declararon país independiente. Los norteamericanos, viendo la posibilidad de una confrontación, se pusieron en contacto con Gorbachov. En privado le dijimos: detendrá mejor a los demás si renuncia a los países bálticos. Es decir, si admite que fue un acto ilegal y les concede la independencia, porque así están soliviantando a todos los demás. Y no se trata solo de los países bálticos. Y jamás olvidaré que en un momento dado Shevardnadze, que aún era ministro de Exteriores, sonrió con ironía y dijo: no fueron los únicos anexionados por la fuerza. Mi país también fue invadido. Creo que la importancia de los distintos movimientos nacionalistas, o como yo les llamo, la energía nacionalista, no fue apreciada por las autoridades de la época. Yo entendí lo que estaba ocurriendo, pero no tenía el poder suficiente. Y Gorbachov no fue capaz de reconocer lo grave de la situación. Gorbachov estaba cada vez más presionado. Los desilusionados veteranos del ejército ruso y los rusos que temían ser expulsados de otras repúblicas se habían unido al grupo de presión de los comunistas conservadores. Con la esperanza de mantener su menguante poder como jefe de partido, Gorbachov decidió nombrarse presidente soviético. Pero no se atrevió a someterse a unas elecciones directas. Creo que pudo haber ganado las elecciones, unas elecciones populares en marzo de 1990, cuando fue elegido presidente de la Unión Soviética. Pero no tuvo el valor suficiente en ese momento para organizar unas elecciones populares, porque le pareció demasiado arriesgado. Pero yo estoy segura de que habría ganado, y en ese caso la ex Unión Soviética habría seguido existiendo, porque aquella fue la última oportunidad de hacer que todas esas nacionalidades diferentes se sintieran unidas como ciudadanos de un único Estado. Era un maestro de los acuerdos, y eso estaba bien. Le ayudó a arrastrar a toda aquella chusma de comunistas ortodoxos sin que estos se dieran ni cuenta de lo que tramaba. Pero poco a poco, en lugar de seguir siendo el maestro de los acuerdos que era, se convirtió en una víctima de los acuerdos. Y en la segunda mitad de 1990 dejó de tener el control. Para disgusto de sus colegas de perestroika, Gorbachov parecía estar dando un giro a la derecha. Era como si las reformas que él había propugnado ahora fuesen demasiado radicales. A finales de 1990 había añadido a su gobierno a los hombres que anteriormente había intentado manipular, los comunistas más duros. Y en diciembre un gesto asombró al mundo. Su propio ministro de Exteriores lo abandonaba. Я ухожу в отставку. Пусть это будет, не реагируйте и не ругайте меня. Пусть это будет моим вкладом, если хотите, протестом моим против наступления диктатуры. Estaba seguro, después de haber evaluado lo que a mi entender estaba pasando, que si Gorbachov no alteraba su postura de forma exagerada, y que si las fuerzas democráticas del país no lograban reunirse y reconocer que el peligro de golpe de Estado era real, y si no se producía un cambio de dirección, pronto nos enfrentaríamos a una situación muy grave. En cuestión de semanas se vio que Shevardnadze tenía razón. Tropas y tanques soviéticos entraron en Lituania, amenazando al recién nacido gobierno independiente. Por la noche atacaron el centro de emisión de la televisión local e intentaron alzarse con el poder. Murieron varios civiles. Parecían las medidas enérgicas al viejo estilo soviético. Y mientras el mundo miraba, el presidente Gorbachov negaba haber dado la orden de ataque, pero rechazaba pedir disculpas. Pedía el apoyo de Occidente y envió un mensaje al presidente de los Estados Unidos.
Me dijo, Jack, hay una cosa que debe entender, y es que estamos a las puertas de una guerra civil. Como presidente tengo que evitarlo. Van a ser testigos de mi movimiento en zigzag. Y si puede ayudarme a que mi amigo George lo comprenda, los dos estaremos en deuda con usted. Y en cierto modo, esa es una forma de decir lo que te desarma. En mi opinión, él lo creía así de verdad. Él creía que si no permitía cierto margen de maniobra a las fuerzas de seguridad, lo retirarían de su puesto. Lo último que el presidente Bush quería, ahora que la Unión Soviética había pasado a ser un aliado, era poner en peligro la posición de su amigo Mikhail. Hay que mirar a la persona a los ojos y decirle, no queremos atarte de pies y manos, no intentamos hacerte caer. No queremos que esta agresión siga adelante. Pensamos que ha llegado la hora de que la gente de los países bálticos sea libre. Debemos tener en cuenta la otra cara de la moneda. Yo fui el presidente del que algunos líderes norteamericanos más afectados por el Báltico dijeron, Bush está arrastrando los pies. Algunos de los congresistas que no sabían demasiado sobre el asunto dijeron, Bush lleva demasiado tiempo al lado de Gorbachev, está apoyando a Gorbachev. El cambio llegaba tal y como lo habíamos deseado, y yo no veía motivo alguno que me llevase a intentar empujar a Gorbachev al vacío. El cambio no llegaba tal y como Gorbachev lo quería. Aquella primavera, los demócratas rusos dirigidos por Boris Yeltsin organizaron una manifestación a las afueras del Kremlin, lo que hizo surgir el espectro de que Rusia, la república más grande de la Unión Soviética, también quería la independencia. Pero si Rusia se deshacía, ¿de qué iba a ser presidente Gorbachev? Lo peor aún estaba por llegar, la coronación de Yeltsin como primer presidente de Rusia. En teoría, aún estaba al mando del presidente Gorbachev, pero ¿durante cuánto tiempo? Мы обязательно превратим ее в процветающее, демократическое, миролюбивое, правовое и суверенное государство. El Día del Trabajo y el desfile tradicional. El presidente soviético se reúne con sus colegas de la facción dura sobre el mausoleo de Lenin. Pero incluso aquí la multitud se vuelve en su contra y exige su dimisión. Gorbachev no puede soportar la humillación pública. Por primera vez, un líder soviético sale abucheado de la Plaza Roja. Sabíamos que era un reformista, por eso no nos preocupaba el declive de Gorbachev. Sabíamos obviamente que su poder era cada vez menor, pero seguía luchando con fuerza y nosotros seguíamos apoyándolo y pensábamos seguir haciéndolo hasta el final, que fue lo que hicimos. Cuando el presidente Bush llegó a Moscú en la cumbre de julio, con el fin de firmar el tratado START para el recorte de armas nucleares, era imposible ignorar lo que estaba ocurriendo. Gorbachev y su esposa seguían siendo los anfitriones de la cumbre y dieron la bienvenida al presidente de los Estados Unidos y a su esposa al Kremlin. Pero se estaba haciendo dolorosamente evidente que la rivalidad entre Yeltsin y Gorbachev, su colega soviético, ya no se escondía. Recuerdo bien que en aquella cumbre íbamos a entrar a cenar. Gorbachev, Raisa, Bárbara y yo estábamos juntos y a Yeltsin ni se le veía. Yeltsin se presentó el último para el saludo. Una entrada con efecto dramático. Nos saludó con mucho afecto. Siguió saludando y preguntó si podía acompañar a Bárbara al comedor de su brazo. Por supuesto, Gorbachev se molestó mucho. Después me confesó que era porque Yeltsin no le gustaba. No confiaba en él. Y Yeltsin me dio la impresión de que el sentimiento era mutuo. Incluso en el extranjero, la reputación del líder soviético iba perdiendo fuerza, a pesar del Premio Nobel de la Paz. Mantuvo su expresión valiente durante las charlas de los líderes del G7 en la cumbre de Londres. Pero el pacifista internacional parecía más un pariente pobre pidiendo limosna y su petición de grandes sumas de ayuda económica fue
A sus espaldas, los miembros de su gabinete advertían de que había una conspiración para vender la madre patria a los extranjeros. Los mismos hombres que fueron a recibirlo a su regreso a Moscú estaban ya conspirando en su contra. A primera hora de la mañana del 19 de agosto de 1991, un anuncio en radio y televisión alertaba a los ciudadanos de un dramático acontecimiento. El presidente Gorbachov estaba enfermo. Se declaraba el estado de emergencia. En poco tiempo, la televisión soviética reemplazó su programación ordinaria por el ballet ruso. Los tanques salían a las calles. Tenía todos los ingredientes de un golpe de Estado. El golpe había comenzado el día anterior. Los conspiradores, jefes del KGB y el ejército, estaban convencidos de que sin su intervención, la Unión se vendría abajo. En Gorbachov vimos a alguien incapaz de gobernar. Estábamos convencidos de ello. Pero como era el presidente, decidimos que nuestro deber era ayudarle a cumplir con sus funciones, para que pudiese realizarlas en interés de nuestro pueblo. El presidente soviético estaba de vacaciones en Crimea. Los líderes del golpe enviaron una delegación para darle un ultimátum. O imponía el estado de emergencia en el país, o les pasaba a ellos el poder para que lo hicieran. La meta que nos habíamos propuesto era convencerlo de que era esencial declarar el estado de emergencia. No necesariamente en todo el país, pero sí donde fuese necesario. Además, teníamos que hallar la forma de evitar que se firmase el tratado ilegal que los líderes de las repúblicas estaban planeando y que ya entonces amenazaba con destruir la Unión Soviética. Gorbachov se negó. Los líderes golpistas se marcharon y lo dejaron junto a su familia bajo arresto domiciliario, aislados del mundo exterior. Si tenían pensado mantenernos en un aislamiento a largo plazo como a Khrushchev o matarnos, no lo sé. Pero estábamos cautivos, arrestados, y eso estaba muy claro. Algunos de nuestros guardaespaldas personales nos habían abandonado. Y los que se habían quedado, yo no sabía si podía confiar en ellos. No sabía si nos estaban protegiendo o si tenían órdenes de vigilarnos. Podían haber dirigido sus armas contra nosotros en cualquier momento. Nos vigilaban desde todas partes. Con la ayuda de su yerno, Gorbachov consiguió reparar una radio para enterarse de lo que estaba ocurriendo en Moscú. A escondidas, grabó un vídeo doméstico, escondió la cinta en una botella y la echó al Mar Negro con la esperanza de que alguien la encontrase y comprendiera que seguía vivo y con buena salud. El mundo miraba cómo los tanques avanzaban por Moscú, sin poder creer que el final tranquilo de la Guerra Fría y las reformas internas que Gorbachov había logrado fueran a desaparecer de la noche a la mañana. Los moscovitas salieron a la calle en busca de una forma de salvar su frágil democracia y evitar volver al pasado represivo que tan bien recordaban. En realidad, el golpe hacía aguas por todas partes. En el interior del Kremlin, los conspiradores, algunos borrachos, se desanimaban. Los jóvenes soldados acampados fuera recibieron órdenes nada claras de atacar a sus compatriotas. El nuevo presidente ruso ocupó el puesto de Gorbachov, solicitó apoyo de Occidente y declaró ilegal la toma de poder golpista. Имеем дело с правым реакционным антиконституционным переворотом. Las multitudes que rodeaban el Parlamento ruso comprendieron que la marea estaba a punto de cambiar y recuperaron el ánimo. Gorbachov seguía lo que ocurría gracias a su radio y convenció a sus guardias para que volvieran a conectar su teléfono.
Yo había salido en barco en el estado de Maine y recibí una llamada telefónica. Es una llamada importante para el presidente Bush. Entré y el jefe del servicio secreto me dijo, es una llamada del señor Gorbachov. Cuando oí su voz, sentí un gran alivio. Es como cuando estás preocupado por un amigo y descubres que está bien. Es posible que decir eso me haga parecer falto de profundidad, pero eso fue exactamente lo que sentí. Para mí, lo más asombroso del golpe de Estado es el hecho de que fracasase, porque estaba dirigido por todas aquellas personas a las que habíamos temido en la Unión Soviética durante todos aquellos años. El ejército, los líderes del partido, el KGB, el Ministerio del Interior, todos los órganos de poder comunistas se habían unido, pero no consiguieron que funcionara. Fue un golpe de Estado llevado con total ineptitud. Coup.